Hola amigos de Psycho Geek y bienvenidos de regreso a su sección Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos de psicología trataremos de hacer un análisis de distintos personajes de la ficción y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo a Homelander o Vengador, uno de los villanos más conocidos de la serie de televisión y cómics de The Boys. Como siempre les recuerdo por favor dejar un bonito like en el video, de veras agradezco mucho el apoyo que me han dado últimamente y quisiera que esta comunidad creciera mucho más. Así que no olviden también suscribirse al canal, ya que subo contenido frecuentemente. Ahora sí, no siendo más, ¡vamos que vamos! En el mundo de The Boys hay ciertas inconsistencias entre la historia que nos narra el cómic con la que se nos cuenta en la serie de televisión. Para efectos del video consideraré en mayor medida la información aportada por la serie, ya que considero que es la versión del personaje más cercana y conocida por todos. Sin embargo, es posible que tenga en cuenta algunos elementos de su versión del cómic que nos permita complementar y mejorar en análisis para darle muchísimo mayor profundidad al personaje. Como siempre, iniciemos primero por los primeros años de este personaje. De la infancia de Homelander aún no se tiene gran cantidad de datos. Lo que sí podemos estar seguros es que fue una creación 100% artificial generada por Bot International en uno de sus laboratorios y usado como base el Compound B, la sustancia que le da superpoderes a todos los seres humanos en la serie. Una vez Homelander fue concebido, conocemos también que pasó toda su infancia en confinamiento, en donde fue estudiado además de entrenado para saber usar sus habilidades. No contó con una familia como tal ni contacto social con niños de su misma edad. Las muestras de afecto y cariño que recibió durante este periodo de tiempo fueron bastante reducidas y era tratado como un arma así como adiestrado para ser el futuro producto estrella de Bots. Se teoriza que este entrenamiento fue bastante extremo, ya que buscaban maximizar las habilidades de nuestro protagonista del día de hoy. Además de este extenuante entrenamiento físico, también es importante resaltar el adoctrinamiento al que fue sometido. Desde niño le inculcaron una visión específica del mundo exterior, así como de su propia importancia en él, vendiéndole la idea de ser una figura muy superior a los seres humanos promedio, hasta el punto de ser casi un mesías. Durante este periodo, y como mencionamos ligeramente antes, Homelander no tenía mucho contacto social. La persona más cercana a él era el Dr. Vogelbaum, quien era una figura casi paterna para el personaje, aunque también conservaban ese comportamiento frío y distante. No sabemos mucho más sobre su adolescencia o vida temprana. Únicamente tenemos los datos que en algún punto fue incorporado oficialmente como superhéroe para posterior a eso ser oficialmente nombrado como el líder de los 7. Para la opinión pública, Homelander proviene de una típica familia estadounidense con sus padres ya fallecidos y arman toda una historia de trasfondo para él. Ya estando como líder de los 7, Homelander conoce a Rebecca Butcher, que posteriormente fue violada y desencadena toda la trama de la historia que ya conocemos. En este personaje podemos ver el impacto que puede tener una crianza alejada de todo cariño, figuras familiares, amigos y pares. Homelander es a día de hoy lo que Bot hizo de él. Para empezar tenemos que mencionar sus patrones de apego. Homelander vivió toda su niñez y adolescencia en un aislamiento casi total, teniendo grandes carencias en relación al amor y apoyo familiar. Si bien el Dr. Vogelbaum era lo más parecido a una figura paterna que tenía, este contacto era bastante reducido y su relación era poco más que una entre un paciente y un médico. Esto resultó en un desarrollo deficiente de las habilidades básicas como la empatía y la confianza en otros. Además, esto lo podemos complementar con la falta total de relación de apego genuinas en su entorno. Todos aquellos que se acercaban a él lo hacían con un fin científico o económico, por lo que Homelander nunca aprendió a forjar relaciones saludables, lo que hoy en día vemos manifestado en su incapacidad por mantener relaciones afectivas estables y positivas, viendo a los demás como meros instrumentos para alcanzar sus objetivos. Sumado al anterior, tenemos la constante reafirmación que los empleados de Bot le dan, haciéndolo sentir superior a todos los demás, generando un sentimiento de grandiosidad y la necesidad de admiración. Tengamos en cuenta que en él se implantó una creencia muy profunda sobre su importancia en el mundo, así como la posibilidad de gobernar sobre la voluntad de otros, y la constante aprobación que recibía de sus cuidadores, algunas veces dada por un mecanismo de adulación y otras ante el miedo que el pequeño Homelander causaba, debido a sus extraordinarias habilidades y la necesidad de tenerlo bajo control y contento para evitar una furia incontenida. Esta grandiosidad viene además acompañada por una falta prácticamente total de moralidad y un desinterés por atarse a las normas morales o sociales. Homelander no presenta ningún remordimiento hacia sus acciones, incluso las más crueles. Con regularidad las justifica, menosprecia o hasta ignora. Si bien Homelander es capaz de calcular o pensar sobre sus acciones, realmente tiende a ceder con cierta facilidad ante sus impulsos sean violentos o sexuales. Esos factores, y vistos desde una visión más psicoanalítica, generaron en Homelander una visión supremamente distorsionada del yo, generando en él una identidad mesiánica, siendo objeto tanto de salvación como de dominación, además de provocar una deshumanización tanto propia como de los demás,
gracias a esta objetivación constante a la que era sometido desde una edad tan temprana. Esto sin mencionar el claro complejo de Edipo sin resolución que tiene, y de aquí que tenga relaciones con el sexo opuesto tan destructivas. Recordemos la violación a Becca, así como sus extrañas relaciones con Madeline Stewell y Stormfront. Asimismo, la forma utilitarista en que los científicos y ejecutivos de Vought se relacionaban con Homelander generó en él un patrón de relacionamiento mediado por la dominación, la manipulación y el poder, por lo que este personaje es prácticamente incapaz de entender las relaciones de cuidado y protección. Sumado a lo anterior, sus relaciones tienden a ser paranoicas y superficiales. Por una parte, Homelander sabe y siente que sus relaciones son superficiales, ya que con regularidad están basadas en la dominación y el miedo. Siendo consciente de esto, desconfía prácticamente de todos a su alrededor, por lo que es vigilante y suspicaz ante cualquier signo de traición, sobre todo en aquellos que no se someten a su voluntad. Por otra parte, podemos identificar claramente los mecanismos de defensa que usa este personaje cuando se encuentra ante situaciones poco cómodas para él. Por una parte tenemos la negación y la represión. Homelander reprime cualquier indicio de debilidad procurando mantener siempre una fachada de invulnerabilidad y omnipotencia, haciendo gala constantemente de su fuerza y superioridad física, ocultando y manteniendo sus traumas con el mayor secretismo posible, contribuyendo de este modo a su comportamiento deshumanizado. Por otra parte tenemos la proyección. Homelander es usual que humilla y desprecia a los demás, sobre todo a aquellos que considera débiles como Deep o A-Train, pero en gran parte esto se da como reflejo de sus propios sentimientos de insuficiencia o inseguridades propias, por las que además tiende a culpar a los demás. Otra característica a tener en cuenta de este personaje es su capacidad para manipular y usar a otros. Homelander no siempre coacciona a los demás mediante su fuerza o el miedo. Con regularidad hace uso de su carisma o la admiración que le tienen para aprovecharse de los demás. Sin embargo, sin importar el caso, siempre los usa como herramientas para sus propios fines y no tiene ningún escrúpulo o remordimiento en explotar a los demás, haciendo además a Homelander una persona extremadamente autoritaria, por lo que quiere estar bajo control de todos y todo a su alrededor. Su deseo de control es tan grande que incluso se está convirtiendo en una amenaza para el mismo Vought International. Como si fuera poco, Homelander ha demostrado también tener varios rasgos sádicos, disfrutando claramente de los enfrentamientos y la humillación a sus oponentes. Usualmente hace bromas y comentarios irónicos para infundir terror en quienes lo enfrentan y mostrar su inmensa superioridad ante los demás. Complementando todo esto tenemos el deficiente control de impulsos que posee, siendo claramente víctima de explosiones de ira, teniendo arrebatos de violencia en muchas ocasiones sin previo aviso, además de tener un comportamiento impulsivo, tomando decisiones apresuradas o con regularidad destructivas, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Teniendo en cuenta todo lo que analizamos anteriormente, vamos a hacer un breve repaso por algunos de los posibles trastornos y problemas psicológicos que podría tener este personaje. Primero, trastorno narcisista de la personalidad o TNP, caracterizado especialmente por su sentimiento de grandiosidad, creyéndose un ser mesiánico y casi divino, así como su necesidad prácticamente patológica por la admiración y el reconocimiento tanto público como de sus pares y superiores, sin mencionar su falta de empatía, siendo cruel y disfrutando con el sufrimiento de los demás, además de su capacidad para manipular y usar a otros para alcanzar sus propios fines. Segundo, trastorno antisocial de la personalidad o TAP, caracterizado por un desprecio hacia las normas sociales y la moralidad, complementado con su comportamiento engañoso y manipulador, y sin mencionar su falta de remordimiento y la impulsividad con la que suele actuar. Tercero, trastorno explosivo intermitente o TEI. Este trastorno es caracterizado en este personaje en aquellas ocasiones donde tiene explosiones desproporcionadas de ira ante provocaciones aparentemente ligeras, además de una conducta agresiva con resultados regularmente expresados en violencia verbal o física. Cuarto, trastorno de estrés postraumático o TEPT. Su trágica y traumática infancia al parecer han generado en él recuerdos y flashbacks intrusivos, por lo que su comportamiento impulsivo podría haberse sustentado en este trastorno. Además, el mecanismo de defensa evitativo tiende a ser típico en este tipo de trastornos. Recordemos que Homelander procura evitar e ignorar sus propios traumas y debilidades. Y quinto, trastorno de personalidad paranoide o TPP. Como mencionamos anteriormente, Homelander es extremadamente paranoico. Tiende constantemente a espiar a otros, siendo además bastante suspicaz y observador casi experto del comportamiento no verbal, por lo que siente que todos pueden llegar a traicionarlo en algún momento y no confía realmente en nadie.
A manera de cierre, podemos decir que Homelander exhibe una combinación de varios trastornos de personalidad y otros trastornos psicológicos que explican su comportamiento extremo y peligroso. Su narcisismo patológico, tendencias antisociales, impulsividad explosiva, posible trauma infantil y desconfianza paranoide forman un perfil psicológico profundamente perturbado. Estos trastornos, en conjunto con su entorno deshumanizante y la manipulación constante de Vought, han creado un individuo con una psique fracturada y una capacidad para la violencia extrema y la manipulación sin remordimiento. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. You're not the real heroes. I'm the real hero. I'm the real hero. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué piensan de este personaje? ¿Qué otros personajes del mundo geek les gustaría tener en esta sección? Espero les haya gustado, espero los haya entretenido. Y por ahora no haciendo más me despido. No lo olviden, yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.